soy vecino, vivo en ese edificio que me llegan las ramas de los guaduales y esas aves que ha hablado León Felipe, pues las puedo ver todo el tiempo. Entonces, básicamente puedo decir que aquí hay vecinos cercanos, personas, yo diría que la mayoría, pero pues el vecino más importante también definitivamente es ese bosque. Y estoy empezando así porque es interesante o importante ver desde dónde voy a hablar, ¿no? Yo soy hijo de agricultor, mi padre me enseñó a leer el cielo y mi madre me enseñó la fábula. Y a mí me parece que eso es importante porque eso marca entonces un poco, digamos, el campo, pero también ciudadano. Bueno, pues esto no es una forma de ver dónde estamos y nos conocemos, pero con Gerardo hace mucho tiempo en la Universidad Nacional, recalé en Bogotá en la Universidad Nacional, nos criamos casi juntos allí, él ya era profesor prácticamente y yo, bueno, entonces un campus esplendoroso. Entonces la ciudad me preocupa siempre, me llama la atención. Entonces lo que ha dicho el mismo Gerardo, no pasa en Pereira, pasa en todas partes. Yo he visto cómo en Bogotá las montañas han ido desapareciendo para volverse edificios. Escribí un artículo que se llamaba Cómo la montaña se vuelve un edificio. Vi en el poblado, también en Medellín, la misma cosa. Le Corbusier en el año 50 dijo que Bogotá iba a ser la ciudad más ruidosa, iban a desaparecer las montañas y yo creo que sí, los edificios han ocultado las montañas, pero además están desapareciendo. Pereira, pues ahora estoy en Pereira, ¿cierto? Conozco ya más o menos el proceso de Pereira, viví en Álamos, vi cómo al cortar un guayabo de guayaba agria desaparecieron las ardillas, por tanto, cortar un árbol es cortar también el canto de un pájaro, definitivamente es así, lo que se pierde realmente con los bosques. Ambrose Bierce, uno de mis cuentistas favoritos, decía que la metrópoli es la fortaleza del provinciano. Yo creo que la ciudad en este momento es el gran artificio del provinciano y también el gran artificio definitivamente del ciudadano, porque no hay un artificio más grande sobre el planeta Tierra que la ciudad. Es el artificio más grande definitivamente. No hay otro, muéstrenme otro. Y por tanto es importante pensar la ciudad y por tanto es importante ver cuál es el valor de la ciudad. La pregunta importante siempre es ¿por qué nos vamos a vivir a las ciudades? ¿Cierto? ¿Qué hay en las ciudades? ¿Qué nos promete la ciudad? ¿Por qué se vuelve un espacio y territorio de deseo? Y por tanto creo que ahí puede uno reflexionar sobre el valor que puede tener la ciudad. Es decir, ya que nos reunimos tantos en la ciudad, yo creo que el tema interesante definitivamente es cómo vivir juntos, iguales y diferentes en la ciudad, ¿cierto? Entonces el valor de la ciudad tiene aspectos muy interesantes como el hecho de que cómo convivir entonces en lo que dice León Felipe, que estoy muy de acuerdo, es el diálogo con la naturaleza, ¿dónde está? ¿Cierto? ¿Dónde estuvo el diálogo con la naturaleza en el proceso de los diálogos de paz? ¿Cierto? Creo que seguimos siendo también muy antropocentristas, creer que nosotros somos los mejores y los únicos sobre el planeta y resulta que hay un asunto mucho más complejo y fundamental. Entonces, creo que ha cogido mucha fuerza de manera negativa en términos económicos el valor del aire económico. Es decir, la horizontalidad, las casas han desaparecido, lo he visto en Álamos, lo vemos en este proceso y hay un gran valor sobre la verticalidad. El valor del aire es algo importante en el sentido negativo. En el sentido positivo es que se van a acordar de mí, que en el siglo XXI lo que más se van a vender son bloqueadores. Finalmente, y que la calidad del aire cada día es peor y la muestra la estamos viendo estos días en los acontecimientos que salen en lo mediático, entonces, y que son reales finalmente, ¿cierto? Entonces, hemos perdido esa estética que es una estesis, que es sentir con profundidad la ciudad, la conciencia del aire. El aire sigue siendo como el elefante blanco que está ahí, vivimos de él, pero no somos conscientes de la importancia que es el aire, por ejemplo, y que es el tema de la naturaleza. Me parece que hay una objetivación muy grande en una sociedad de rendimiento terrible, que lo importante es rendir,
perder las casas para hacer edificios, la sociedad de rendimiento es un hecho, pero falta como esa especie de estética de pensar la ciudad en términos de que es importante lo verde y que somos paradójicos y asistimos a un suicidio colectivo en general porque vamos matando todo el tiempo lo que finalmente nos hace vivir, y en este caso lo verde y lo que es el aire. He recorrido muchas ciudades, las de Bogotá y en el mundo varias, y me llama mucho la atención el hecho de que se pierde finalmente la idea de que perdemos, añoramos, perdemos lo verde, lo matamos, lo aplastamos, pero al final también le ponemos nombres que tienen que ver con una nostalgia, no sé si inconsciente, del ilidio de naturaleza, ¿no? Arboleda, álamos, cascadas, ¿cierto? Siempre está eso. En Santa Marta había un Ocean Mall, ¿cierto? A mí me parece absurdo que un centro comercial en Santa Marta sea la sensación y se llame Ocean Mall, o sea, que sea un mall oceánico. Me parece que es absurdo todo esto porque finalmente estamos destruyendo el asunto, pero tenemos un idilio y una nostalgia en el fondo de naturaleza que finalmente también es real, necesario e importante. Eso es lo que yo creo que se está dando en unas lógicas terribles. Acá lo estoy viendo, he visto el proceso en 12 años, estando en Pereira, las montañas, las colinas, hay fotos que se pueden sacar y las montañas se están acabando. Entonces creo que es importante esa conciencia, y ahora no van a pensar que es que como me va a tocar a mí o me tocó a mí porque ese bosque está en la ventana, no he pensado esto. Siempre he sentido y siempre he pensado. He escrito un libro que se llama Resentir la ciudad, que tiene que ver con todo esto. He escrito un libro, Ciudad Gótica, donde hablé de cómo todo se iba a pavimentar y cómo realmente se asiste a una especie de asepsia absurda también, creer que hay que pavimentar todo, creer que toda la naturaleza es algo sucio porque no hay una conciencia. Me parece que la reflexión final es que debemos pensar también de fondo en la idea de que el mundo se ha desalmado es porque ha perdido su alma, y que los conceptos que tenían los primitivos finalmente naturaleza son profundos, que se llama anima mundi, que después se puso en latín, y es devolverle el alma al mundo. Corto guaduales porque me parece que son objetos extraños, diferentes a mí, extranjeros, y yo sí creo que habría que hablar ya de masacre ecológica, y yo sí creo que habría que hablar también de que esos son formas de atentados también que existen en las ciudades, y por tanto a veces no hacemos nada ni protestamos, pero yo creo que ahí hay un punto que es fundamental con respecto a que tenemos que garantizar ese pulmón, ese aire que es importante, y cómo lo verde es fundamental. Un minutico para leer 2 páginas, si les parece, que quiero compartir con ustedes para contrapuntear un poco con León Felipe, pero también al revés, ¿no? Canción a una piel de pavimento. En la ciudad se navega constantemente sobre potentes mareas de cemento. Se hace surfing sobre empinadas olas de concreto. Estas imágenes sirven para ilustrar la manera como se mueve el ciudadano en las nuevas urbes, pues en muchas ciudades se confundió para su diseño el arte concreto con diseñar a la ciudad a base de concreto y de cemento. Se puede decir a base de, ¿sí? Recordemos, el arte concreto en Brasil es una maravilla, la poesía concreta, por favor. Niemeyer pertenecía a la poesía concreta. Niemeyer decía que la cuadrícula, la retícula iba a acabar todo lo que tiene las formas bellísimas, amables de la ciudad. Hizo iglesias diferentes, edificios diferentes, y fue traicionado después en Brasilia Niemeyer en ese sentido. Y las ciudades traicionan. ¿Qué hay amable en estas construcciones? Observen, lean esto que hay. Todo es la retícula y la cuadrícula. Lo más amable son ustedes. Todo está hecho para las esquinas, columnas. ¿Qué estudia un arquitecto? Un urbanista. Edificio de Artes y Humanidades de la Tecnológica tenía un bosque para jugar perfectamente, y es mejor construido un Carrefour o Jumbo, ¿cierto? ¿Por qué se Torrampas, que a los 6 meses ya estaba destruido? Porque se cerró ese edificio mal construido. De esta forma, si tomamos el espacio urbano como un cuerpo con articulaciones, sistema nervioso y circulatorio, metáforas tomadas después del descubrimiento de la circulación de la sangre por parte de William Harvey, podemos decir que la ciudad se ha convertido en un cuerpo inmovilizado por el yeso.
Se pavimentan las calles, los caminos, los patios de las casas, de los colegios y de las escuelas. La naturaleza en la ciudad es aplastada, sitiada, endurecida por planchas de cemento. Los carros van más veloces y la piel de la ciudad se endurece cada vez más. El mundo cada día se endurece, dijo el poeta Auden un día que vio cómo pavimentaban la calle donde quedaba su casa. Los ríos de agua en la ciudad desaparecen para dar vía a los ríos de cemento. En ella, los puentes solo sirven para vadear ríos de concreto. Punto donde vemos, por ejemplo, la avenida Caracas, en el caso de Bogotá con el Transmilenio, ganó en velocidad, aparentemente en efectividad transportadora. El eje se engrasó, el eje de la emisión a la recepción, transportar gente como si fueran los trenes de los campos para ir a los campos de concentración. Y no es diferente para mí. Sí, no es diferente. Gerardo no me dejará mentir, ¿sí? Pero ganó también mucho en planchas de cemento. ¿Qué fue de la Caracas con cientos de árboles frondosos y que después fue sembrada de cactus, de hierro, y ahí es un gran río de concreto? Hay fotos de eso, no eran chuzos. La Caracas de Pastrana, ¿cierto? Y después estas planchas de cemento. El afán de echar cemento sobre todo lo que se parezca a tierra virgen nace de la manía de una extremada asepsia de creer que todo será más limpio, más fácil de barrer si se tapiza con cemento. Nace de la manía que trata de resolver para siempre el inconveniente de tener que relacionarnos directamente con la tierra. Lejos quedaron de la ciudad los pantanos, los humedales, los lagos, el olor a tierra húmeda. Lejos quedaron las huellas que dejaba el pie del hombre, del animal o de la bicicleta. En este sentido, ¿cómo respira la ciudad? ¿Cómo podemos palparla si cada vez como un paquidermo se endurece más su piel de pavimento? Si la ciudad que pisamos es cada vez más funcional y concreta. Si no nos deja que naveguemos por mareas que nos arrimen a orillas más amables, si no nos deja practicar un surfing sobre olas con una piel más sensual y natural, donde corra uno el riesgo de ahogarse felizmente. Ese es un texto que está en uno de los libros. Yo quiero terminar diciendo, porque bueno, aquí nos podemos quedar, pero me parece interesante en el foro y las demás personas, y me encanta esta reunión, y es que en eso Heidegger tiene razón, y me encantó el cartel, los que lo diseñaron, dándole voz a los pájaros, diciendo habitamos este espacio, conservémoslo o salvémoslo. Y yo sí creo que Heidegger dio un clavo con un texto. No me gusta mucho Heidegger, pero hay unos escritos que me encantan. En Pensar, Construir, Habitar. Construimos, pero no habitamos. Creo que construimos demasiado, pero no habitamos, y el concepto de habitar es muy interesante, el verbo habitar es muy interesante. Se construye, pero no habitamos. Y bueno, ahí les dejo esa inquietud, y bueno, gracias.